noches, amigas y amigos de Primer Plano. Vamos a empezar este tema inicial del primer bloque con un tema que preocupa, bueno, a mí me preocupa, sé que hay algunos que los mata de risa, pero que es estos dimes y diretes que se han soltado sin ton ni son, sin ninguna coordinación y aparentemente sin fundamento entre miembros del gabinete. La canciller Patricia Espinosa diciendo que solo en 3 estados hay narcotráfico y problemas serios de seguridad, cuando se ha declarado oficialmente que hay 8 estados en los que hay fuerzas armadas, está el ejército en las calles. Entonces, bueno, no sé por qué recortarlo, qué se puede ganar con tratar de decir una cosa de este tipo. Segundo, está este dicho en el extranjero, en París, del secretario Gerardo Ruiz Mateos, de que si no se hubiera hecho lo que se está haciendo, pues tendríamos en el próximo presidente un narco, ¿no? Hoy hay una caricatura muy graciosa que dice, si no se hubiera hecho lo que se está haciendo en la jornada, dice, tendríamos el secretario de Economía un naco. Bueno, por eso hay algunos que se ríen, digo yo. Y el tercero, pues es más que sainete, drama, melodrama, comedia, tragicomedia, que se ha organizado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la COFETEL y la ex subsecretaria Purificación Carpinteiro, que ha dado a conocer una serie de grabaciones y que ha dado una versión que hoy se publica largamente en la revista Proceso, en donde en síntesis la pugna que se advierte en el mundo de las telecomunicaciones es entre dos grandes fuerzas sociales, económicas, que son Televisa, por un lado, y por el otro lado, Telmex. Y aparentemente Televisa está representada en esta tragicomedia por el secretario Telles, que sería el tercero del gabinete, que estuvo en dimes y diretes hasta que se cayó y mandó nada más presentar una denuncia o extender la denuncia contra Purificación Carpinteiro. En fin, estamos en un problema porque el equipo de gobierno, primero, no está trabajando coordinadamente, se hace declaraciones cada quien por su cuenta. Segundo, ha puesto en crisis al gabinete mismo, porque 3 miembros de un gabinete que están metiendo la pata de esta manera, pues no ayudan mucho al fortalecimiento del gobierno y a la operación gubernamental. Pues mira, parecieran empeñados en imitar a Vicente Fox y su gabinete, que lo bautizamos, creo que colectivamente, yo no recuerdo quién lo sacó primero, como Gabinete Montessori, para enojo y reproche de los montessorianos, sí, de los montessorianos, que dijeron esto no es así. Pero agregaría a esa lista no tan selecta, porque se nutre cada día con declaraciones cada vez más estrambóticas y ridículas algunas, el elogio que el presidente Felipe Calderón hizo, el ardiente elogio a Joaquín Gamboa Pascoe, a quien trató como prócer de la patria, como una mano benefactora que conducía de manera galante el timón de la nación amenazada y que representaba dignamente a los obreros, cuando el periódico Reforma acababa de sacarle unas fotografías en donde aparecía con un relojote como de 50,000 dólares, 70,000 dólares, además de un coche lujosísimo. Es decir, que al lado del reloj era de interés social. Yo creo, no desmerecía. Reloj y coche estaban a la misma altura del Casimir de finas telas, de lana seguramente de Escocia. Es decir, ya no sabe uno en esta competencia de despropósitos quién es el adelantado, quién es el victorioso, porque me parece que se sale de toda, digamos, de todo mínimo decoro, de todo mínimo apego a la ética y a la historia de este país, que un presidente panista lance esos elogios a nada más ni nada menos que Joaquín Gamboa Pascoe, que debe tener que
130 años. 240. 240. Por ahí, pero el reloj sigue marcando, por eso es un buen las reloj. horas. Hace algunos meses muchos analistas políticos criticaban al gobierno de Felipe Calderón de por qué no salían sus secretarios a defender sus proyectos y a hacer política. Ahora se explica uno el por qué no salían, ¿no? Y casi la cuarentena se debió haber mantenido en la medida en que, bueno, han sido realmente declaraciones desastrosas. No entraré, digamos, a desbaratar cada una de ellas. Simplemente diré que sobre el tema del narcotráfico, en una encuesta muy interesante del grupo de Líbano Science, cuando a la gente le preguntan por entidad federativa qué delito impacta más, por ejemplo, aquí en el Valle de México, el asalto a transeúnte es muy importante. En el norte del país el asalto a casa habitación es más importante, pero el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno nacional. En todas las entidades federativas está presente como un asunto que preocupa y preocupa mucho a la gente, por tanto no se puede reducir a 3 entidades, es un asunto de alcance nacional. Sobre el tema de, en fin, Ruiz Mateos, el secretario de Economía, creo que hay poco que agregar, salvo insistir en un punto que me parece orgánicamente muy útil. Si efectivamente la seguridad junto con la economía son los 2 temas prioritarios del gobierno de Felipe Calderón, sí debería tener un vocero especializado que hablara de seguridad y alguien que se ocupara de la economía. Supongo que el señor Ruiz Mateos está aspirando a ser vocero del gabinete de seguridad. Económico. A descuidar. No, el de seguridad, no habla de eso, de los narcos, no de los nacos. Perdón. ¿Cómo se llama? Pero sí una organización mínima, decir, a ver, los 2 temas son muy importantes y en estos momentos la comunicación gubernamental es un elemento sustantivo para generar confianza en momentos extraordinariamente complicados. Sobre el caso de Telles me gustaría extenderme un poco más, pero en fin, quizá lo deje para otra oportunidad. Me parece que detrás de él hay un nivel de desorganización increíble. Yo dejo sobre la mesa la pregunta. La señora Purificación Carpinteiro le entregó al presidente de la República, él no lo recibe, pero le pide a Gómez Montt que reciba el disco con grabaciones ilegales del secretario de Comunicaciones. Yo me pregunto por qué en ese momento no se lo turnó a la Procuraduría General de la República y le dijo, aquí hay indicios de un delito, porque yo sostengo que Luis Telles podrá ser el peor de los secretarios de Comunicaciones, pero que se esté traficando, que se esté luchando políticamente con elementos de conversaciones ilegalmente grabadas y posiblemente salidas de la COFETEL, sí me parece que es un auténtico desastre a nivel gubernamental. Hubiera podido decir Felipe Calderón, ¿y por qué yo? ¿Por qué tiene él que mandarlo a la PGR, que lo manden otros? Yo aquí voy a dejar de sonreírme porque sí, esto de la picaresca política da para mucho, pero lo voy a tomar como un indicador de algo mucho más profundo. Es nada más una hipótesis que propongo aquí. Cuando el régimen autoritario priista empieza a fallar y en el mundo viene la tercera ola democrática, todos pensamos que para el 2000, lo que ocurrió en el 2000, era un salto cualitativo hacia adelante, hacia una etapa superior de nuestro proceso histórico. Pero con estos indicadores y muchos más, yo estoy pensando que quizá hay que cambiar de hipótesis y lo que ocurrió es un cambio cualitativo, pero hacia abajo. Esto viene de mucho tiempo atrás, esta posible idea. Los griegos son los que primero hicieron esta consideración de que un tipo de régimen puede llegar a su punto culminante de virtud y luego empezar a decaer, que era lo esperado en todas partes. Auge y decadencia, auge y decadencia. Nosotros en la época moderna eso lo dejamos para esos pobres griegos, no sabía nada, al menos en este campo. Pero lo propongo como una posible explicación. Esto de Carpinteiro, la lucha entre Slim y Televisa, el país está viniéndose abajo, pero a ellos les importa un pepino. Ellos siguen luchando a ver quién es el que puede sacar más de lo que es ya un pobre sistema político casi moribundo, a ver quién le arranca más. La calidad de los ministros es francamente deplorable. Entonces pasamos del autoritarismo no a la democracia, sino a una decadencia del orden que había en el autoritarismo, cuando los secretarios de Estado no andaban con tarugadas, se alineaban muy bien al presidente.
ahora habla cada quien lo que se le da la gana, porque estamos en una etapa como de disolución, más que de transformación política, de disolución política. Yo creo que habría que agregar a este asunto de Telles y la discusión Televisa-Telmex, dos datos que son preocupantes porque podrían entrañar delito. Conste que uso el potencial, podrían entrañar delito. Se habla de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes violentó un amparo porque este amparo había sido solicitado por Telmex, que no es precisamente de las filas o de los aprecios del señor secretario. Este amparo se dio en función de tarifas. Se pusieron unas tarifas que no son adecuadas y contra las cuales se amparó Axtel, y Teléfonos de México también apoyó con un amparo para que estas tarifas no se aplicaran. Tarifas, déjame una pregunta, como si fuera yo del público. Tarifas de teléfono celular. De otros usuarios para meterse en las líneas. No, tarifas de teléfonos celulares que se les marcaron a Telmex y a Axtel, que es otra empresa de teléfonos celulares. Entonces, este amparo fue violentado porque se siguieron aplicando las tarifas. Esto fue también impulsado por otra... Bueno, en fin, yo dejaría eso por lo pronto, porque es una de las preocupaciones, la violación del amparo, que fue de lo que se acusó a López Obrador para desaforarlo, de haber violentado un amparo en la apertura de un camino. En fin. Hay otro que es Carpinteiro, esta señora subsecretaria, sugiere que hubo una mentira de Telles, en el sentido de que Correos tenía un déficit de un hoyo, dijo Telles. Tuve que decir, dice la grabación que yo escuché, y que Carpinteiro refiere como una falsedad para desprestigiarla ante los ojos del presidente y no permitir que se le nombrara subsecretaria, hasta donde entendí. Pero estamos ante un hoyo de 1.000 millones. De 1.000 millones de pesos. Es un caldo pútrido. Entonces, esto podría estar entrañando algún delito, por eso me permito... Ella lo que dice es, yo leí la transcripción en proceso, dice, no dijo claramente que era una meta que no alcanzamos. Cuando Purificación Carpinteiro es nombrada titular de Correos, dice que prácticamente lo van a renovar y se va a convertir en un instrumento de comercio interno maravilloso. La meta no alcanzada no es un hoyo. Entonces le dicen, hay un agujero. Agujero se podía interpretar como todo eso, pero yo lo que veo muy claramente es que ahí hay una cosa que huele a capricho puro, de una señora a la que corren, entrega, o sea, va a una reunión, ella lo dijo en diversos medios de comunicación, me tocó entrevistarla. Yo fui a una reunión donde estaban el presidente, el secretario de Gobernación, Luis Telles, y ella, por lo menos eso relató y dijo, le di el disco al presidente con las conversaciones de Luis Telles, diciéndole que usaba su nombre y hacía quién sabe cuántas cosas más. Perdónenme, pero eso es un nivel patético. El jefe del Estado en ese momento, supongo que lo que debió haber dicho es que venga el procurador, le tome declaración a esta señora, de dónde salieron estas conversaciones. Si la señora está peleada con Luis Telles por las razones que sea, porque si Luis Telles usaba el nombre del presidente o no, o si andaba suspirando por el PRI o no, lo que me parece lamentable es que desde enero el jefe del Estado y el secretario de Gobernación tengan conocimiento de esas conversaciones y tengamos que estar haciendo elucubraciones, además de un lodazal en medios de comunicación, diciendo que si es por esto o es por aquello. Yo creo que sí nos merecemos un Estado medianamente serio, que si corrieron a la señora Carpinteiro porque no hizo bien su trabajo o Luis Telles está encubriendo algo, que se proceda por una vía, yo digo que un poquito más edificante que el chantaje de que voy a revelar conversaciones que usted tuvo o con su amante o con un secretario o con el de la Cofetel, poco importa. Es un juego que me parece lamentable. Una última reflexión. Con Vicente Fox siempre me pregunté sobre los límites de su tolerancia a la incapacidad y la ineficiencia, y creo que ya podemos empezar a hacernos la misma pregunta con Felipe Calderón. ¿Hasta dónde llegan los niveles de tolerancia del desorden? Pero la televisión no tolera y nos dicen que ya nos tenemos que ir, así que nos vemos en el Volvemos. siguiente. Ya te hiciste bolas. Bueno,
este segundo bloque les propongo que hablemos de encuestas. Hay una tercera encuesta sobre la intención de voto de cara a las intermedias que tendremos en el mes de julio y es muy coincidente con las dos anteriores, la que publicara el Universal y la que dio a conocer también Consulta Mitofsky. Hoy lo publica Reforma, este estudio, un estudio muy completo sobre precisamente cómo piensan votar, cómo pensamos votar el próximo día 5 de julio. El PRI está arriba consistentemente, está en el borde de la mayoría absoluta, 41 puntos le da Reforma. En este caso, el PAN en caída libre, en 2 meses pierde 10 puntos en intención de voto. Es una situación, por supuesto, que reflejan las otras dos encuestas. El PRD se mantiene más o menos en los niveles que se ha venido manteniendo en el último año y medio, 17 puntos. El Verde Ecologista está por los 5 puntos, muy cerca. El PT, Convergencia y otros partidos aparecen muy abajo con 1%. De todas maneras, con la diferencia estadística podrían PT tiene estar... 4. El PT sí, 4. El Verde 5 y Convergencia y otros partidos tienen 1, pero con la diferencia estadística podrían estar entre 1 y 3 o 1, 4. En fin, de todas maneras, más o menos es el panorama que tenemos. Un PAN que decae, un PRI que está cosechando una buena parte del desencanto del gobierno panista. Las otras fuerzas políticas no tienen crecimientos apreciables y bueno, por supuesto admite varias lecturas, si es la situación de seguridad, si es el manejo de la crisis económica, si es la forma en que se han venido seleccionando candidatos en el Partido de Acción Nacional, pero los datos indican que si hoy hubiese elecciones, el PRI sería la mayoría y con alguna probabilidad mayoría absoluta, cosa que no sucede en este país desde 1997. Bueno, yo diría que la explicación de la caída del PAN es más o menos obvia y clara. No han sabido manejar la situación ya en 2 sexenios. El otro fenómeno, el PRI volviendo a la vida y saliendo de sus cenizas, ese sí que es por decantación, porque no ha hecho nada particularmente llamativo, no ha tenido una acción política en estos últimos 9 años que diga uno fantástico, este partido ya cambió, es otro. No, sus líderes son exactamente los mismos. Su visión del mundo es más o menos la misma, la vemos con sus gobernadores como el de Oaxaca o el de Puebla para tratar los 2 casos emblemáticos. Son los mismos, usan las mismas fórmulas técnicas y en una buena parte de los estados que gobierna el PRI nunca ha habido cambio. Sigue siendo el PRI de 1929 al 2008. Y sin embargo, hay una población ciudadana que va hacia él. Por eso es nada más por decantaciones, porque es lo menos malo, lo que está filtrándose hacia abajo. Ahí están con el jarrito recogiendo esa parte que van a 41%, 42, 43, 45. Tú dices llegar hasta el 50. Con 42 tienes mayoría absoluta. El punto es que cómo explicar que un sistema que llegó, lo que creíamos, a su punto ya de imposibilidad de seguir funcionando en el siglo XXI, es la herencia. Es decir, nuestra herencia es el volver al siglo pasado. Algo realmente muy desafortunado ha ocurrido con nuestro proceso histórico, porque nos merecíamos un salto cualitativo hacia adelante, hacia la mejoría, no volvernos a nosotros mismos, al pasado autoritario, porque no queda de otra. Bueno, nos lo merecemos en cierto sentido, porque cometimos el peor pecado de la política, que fue la ingenuidad. Supusimos, y hablo en plural porque es nuestra generación, la generación de la alternancia, la que supuso que bastaba con que ganaran los partidos opositores para que hubiera alternancia, hubiera federalismo y de manera casi automática vendría un Estado de Derecho, se castigaría a los responsables, se defendería el medio ambiente, habría más equidad en la distribución del ingreso, lo cual resultó absolutamente falso porque los partidos históricamente de oposición han demostrado su incapacidad por diferentes motivos, y me refiero al PAN y al PRD, para hacer
acercarse mínimamente a cumplir con esos objetivos. Y lo que tenemos, además de ser regreso natural, diría yo, consecuencia lógica de lo que ha sucedido en lo que llevamos del siglo, también vemos cómo sobreviven los vividores, los mercaderes de la política. Y pienso, nada más confieso, el Verde Ecologista no es un partido que merezca respeto, porque no es ecologista, y porque su campaña, la campaña que está lanzando en estos momentos, está centrada en proponer la pena de muerte, lo cual realmente no tiene ni sustento jurídico, ni lógica, ni congruencia con un partido ecologista. ¿Me dejas intervenir? Y en ese sentido, me parece que ese 5% de intención de votos que tiene al día de hoy el Verde Ecologista es un recordatorio de que pues hemos dejado que el terreno de la política sea el campo en donde pastan felizmente los deja hacer un vividores. apunte de 20 segundos. Los verdes, los ecologistas europeos pidieron separarse de los verdes mexicanos por esa campaña. Dijeron, no son de los nuestros. Era lo que quería decir. No son un partido ecologista, normal. Yo quisiera decir dos cosas más en relación con la encuesta. Una de ellas es mirar el proceso electoral en términos no de los 300 distritos, sino de las 5 circunscripciones, porque también vienen resultados de este tipo. Y es notable cómo en 4 de las 5 circunscripciones el PRI va adelante, notablemente adelante. Hay una, la segunda circunscripción, en la que el PAN va adelante, bastante adelante, por cierto, es hacia el norte. Y en el sur, va el PRI en primer lugar y el PRD en segundo lugar. El PRD no tiene ningún primer lugar en las circunscripciones, tiene un segundo lugar. Entonces, este es un asunto que muestra un poco también, a nivel de otros agregados, no son los distritos, sino las circunscripciones, la situación que viene a confirmar lo que se está diciendo. Una segunda cosa que quisiera decir es que lo que está pronosticando esta encuesta es la desaparición de 2 partidos, el Partido Convergencia y el Partido Socialdemócrata, porque tienen el 1%. Una tercera cuestión es que, no relacionada con la encuesta, pero no en la encuesta, es que la última vez que el PRI ganó mayoría absoluta fue en 1991. Pudo ganar más de 163 distritos, que es lo que se requiere, además del 42.1 para lograr la mayoría absoluta. Y hay varios que hemos venido pronosticando que esto podría ocurrir. Aquí en este mismo programa yo dije que no solo iba adelante como mayoría relativa, sino que podría llegar a alcanzar la mayoría absoluta. En la encuesta pasada que comentamos hace 2 programas y en la de ahora se está viendo claramente pues que podría lograr, insisto, es lo que permite pronosticar es que habrá una mayoría absoluta del PRI, más de la mitad de los diputados, con lo cual volvería a tener el control del presupuesto, que es el principal instrumento de política económica en el país, con un presidente que no es de ese partido. Y ya dijo Manlio Fabio que hay que rescatar el tema de que el gabinete lo ratifique el Congreso. Pero nada más, a mí me gustaría decir algo más en términos interpretativos, que es, el PRI ha logrado convencer a la ciudadanía que se está expresando en estas encuestas de que él realmente sí sabe cómo hacerlo. Esta fue una campaña que siguió Zedillo con esa frase y ahora lo han vuelto a decir de una y mil maneras. Estos son unos imberbes, estos son unos incompetentes, estos son unos incapaces, son tan corruptos como nosotros, pero nada más que nosotros sí sabemos cómo hacerlo, sí sabemos cómo controlar, nunca hubo esta inseguridad, nunca hubo esta crisis económica, nunca hubo estas, en fin. Se lo ha tragado la ciudadanía, porque la verdad es que la crisis económica muy severa la organizó y la impulsó el PRI en varias ocasiones. Pero la ciudadanía piensa en función de algunas cosas que le quedan muy grabadas y dice, el PRI sí sabe cómo hacerlo. Por eso es el partido que pasó de ser el menos votado, el que se decía, ¿por quién nunca votará usted? Ese era el PRI. Bueno, ahora es el que tiene el menor rechazo y el más apuntalado, el más apoyado en la intención de voto. En una de las encuestas, creo que es la del Universal, se mide también el anti, y el PRI es el que tiene menos. Parece increíble para nuestra generación, por lo menos, que el antipriismo sea el más suave. O sea, hay más antiperredismo, que es el más alto, antipanismo en segundo lugar,
y después antiprismo. Yo recuerdo que Sergio Aguayo hace algunos años escribió un artículo luminoso, como casi todos los que escriben, pero decía, es raro que en este país se pongan de acuerdo el PAN y el PRD, pero casi siempre que se han puesto de acuerdo han traído cosas buenas para este país. Y yo pensaba, a la luz de lo que comentabas en el bloque anterior de Gamboa Pascoe, que cada vez que el PAN apapacha o se dedica pues precisamente a cultivar estas partes más retrógradas del viejo sistema político priista, retrocede todavía más. Y esta incapacidad del PRD y el PAN, es decir, la agenda de los demócratas, de poner una agenda de transformación para este país, ha llevado efectivamente a que el PRI pues vaya navegando con la bandera de que, pues miren, yo aquí estoy, si me quieren volver a votar, en fin, quedo. Esta polarización izquierda-derecha, PRD, PAN, es la que creo que explica parte de lo que hoy vivimos. Discrepo un poco de Lorenzo Meyer diciendo, no son los 9 años del PAN, porque finalmente el hundimiento que estamos viendo en estas encuestas es 10 puntos en los últimos 2 meses. O sea, hay todo un fenómeno histórico que se explica por este miedo a gobernar que ahora comenta también Arreola. Algo ha pasado en los últimos 2 meses en la opinión pública que se le han ido 10 puntos al Partido de Acción Nacional. Pues me veo obligado a comentar tan esplendorosas reflexiones. Se pasa. Lo decíamos. No, bueno, esa polarización nos ha atorado, ¿no? No, claro. Pero para hacer una reflexión adicional, la tragedia del 2006 que no aquilató adecuadamente Felipe Calderón y el panismo fue que significaba un rompimiento histórico con la izquierda que quién sabe cuántos años vaya a durar. Porque en 1986, cuando Eberto Castillo visitó a Luis H. Álvarez en Chihuahua en huelga de hambre, se prometieron ir juntos para combatir el fraude electoral y ese entendimiento sobrevivió y permitió el 2000. Y la tragedia del 2006 es que se rompió esa posibilidad de entendimiento y lo que hay ahora es un encono profundísimo y comprensible, por otro lado, entre izquierda y derecha, para beneficio del PRI. Y lo que hay también es esa falta de esperanza, porque si ya nada más ves al PRI como la única salvación, una buena parte de la ciudadanía, es que perdió toda esperanza. Está simplemente dispuesta a tolerar el nivel de corrupción y el nivel, sobre todo de corrupción, pero de antidemocracia que el PRI promete, a cambio de que le den un poco de seguridad, que pueda volver a salir a la calle como en alguna vez se pudo salir bajo el PRI, por ejemplo, de Uruchurtu, en cuanto podía uno, como dice el Chava Flores, qué susto con Uruchurtu, pero la verdad es que Uruchurtu era nuestra época dorada. Si vemos al PRI como la época dorada, caracoles, sí que hemos perdido esperanza. Y es que no hay proyecto nacional. Entonces, lo único que hay es el pasado. Por malo que haya sido, es lo único que tenía cierta coherencia. Pero yo creo que vamos a tenernos que ir al siguiente bloque. Qué susto con Uruchurtu. Sí, era de Chava Flores. No va a ser Uruchurtu, va a ser el PRI de Tamaulipas y de Chihuahua que hay ahora. En un estudio que hizo sobre 1910-1911, Santiago Portilla tuvo la idea de poner en mapas de la República Mexicana por meses, cómo fue creciendo el movimiento antiporfirista, el movimiento guiado por Madero. Y en noviembre de 1910 apenas si se ven unos cuantos puntitos. Para enero, febrero de 1911 ya son más. Y poco antes de que cayera don Porfirio, nada más con puntitos, el mapa de la República Mexicana parecía que le había dado viruela. Estaba lleno de puntitos. Hace más o menos un mes se sacó en la prensa un mapa sobre los municipios en donde hay problemas de narco. Y no hay duda que se parece muchísimo al que había antes de la caída de Porfirio Díaz. También si ponemos el mapa de la República y puntitos rojos, ¿podría alguien pensar que se trata del mapa que Santiago Portilla hizo para el México de hace casi 100 años? El narcotráfico es ahora una fuerza
que puede no ser capaz de enfrentar directamente en el campo de batalla al ejército, pero no se trata de eso, como tampoco en 1910. El hecho de que esté tan disperso y que se den todo el tiempo estos incidentes es un indicador de la gravedad del problema. Lo que la secretaria de Relaciones Exteriores señaló de que nada más eran 3 estados, es casi un grito desesperado de que ojalá no sea así, ojalá esto sea algo que podamos controlar, pero los mapas se pueden interpretar, pero no mienten. Este es un problema que está extendiéndose y en los últimos días resulta que las bajas que se han dado como resultado del choque entre narcotraficantes o de las autoridades con narcotraficantes, en el mes de febrero, que todavía no termina, ya superaron a las que se habían dado en esa misma fecha el año de 2008, que a su vez ya superaron a las del 2007, que a su vez eran superiores a las del 2006. Es decir, la estadística va en un ascenso muy desafortunado. El narco sí es realmente un problema que nos retrotrae 100 años o 150 años en el desarrollo político de México y que es un indicador de la debilidad del gobierno. Bueno, yo creo que... perdón. No, Quisiera llevar este comentario a 2 dimensiones adicionales. Por primera vez vi el día de hoy en el Wall Street Journal un estimado del tamaño de los ejércitos de los narcos. Según este largo reportaje escrito por José de Córdoba, el corresponsal aquí, y junto con otro enviado especial, cada uno de los 2 principales carteles, el del Golfo y el del Chapo Guzmán, tienen 10,000 efectivos cada uno. Estamos hablando ya tenemos un estimado, 20,000 efectivos. Si el ejército está desplegando 40,000 efectivos para combatir al narco, porque eso es lo que está desplegando, estamos 2-1, lo cual nos da una idea de cómo están las cosas. Segundo, cuando se habla del narco, se olvida que el narco es como un cáncer que se expande, pero toma manifestaciones diferentes. Se manifiesta de diferente manera en delincuencia común. Es decir, el narco repercute en mayor asalto a transeúntes, mayor asalto a quienes van al banco, y en ese sentido, la magnitud que está alcanzando la inseguridad me saltó de manera muy vívida, porque el Distrito Federal, por razones que sería muy largo explicar, en el Distrito Federal están todos los carteles, pero los niveles de violencia no llegan a los que se encuentran en otros lados, pero sí ha crecido muchísimo el asalto. Perdón. Sí, no, termina. Y en ese sentido, el fiscal de la Benito Juárez, una delegación gobernada por el Partido Acción Nacional, declaró, y aparece hoy en la sección Ciudad de Reforma, una recomendación que me pareció espeluznante. Dice, es muy peligroso que los cuentavientes saquen dinero del banco. Yo recomiendo que mejor paguen comisiones y hagan sus pagos de manera electrónica. En otras palabras, la autoridad rendida ante no el narco ya, sino la delincuencia común. Lo que pasa, y por esto quería intervenir un poco siguiendo la lógica de lo que has planteado, este narcotráfico que se convierte en un cáncer que permea otros órganos, que hace una metástasis a otros órganos, un cáncer que se extiende, tú decías. A mí me preocupó muchísimo la primera plana del Universal, creo que es de hoy, en el que señala cómo ha crecido la extorsión y el cobro de protección, para decirlo claramente, al punto de que algunos de los cárteles, no me acuerdo ahora cuál de ellos, ya tiene como principales ingresos la extorsión y el cobro de protección a empresarios. Algunos se caen, los chiquitos, pues, con 5,000 pesos mensuales, otros con 20, con 30, con 40, pero en muchas ciudades del país en donde ya están trabajando la protección y pasan cobrando libremente
sobre negocios. Esto es lo que pasó en Chicago con la prohibición alcohólica, cuando los gángsters cobraban protección y les ponían bombas o granadas o lo que fuera, o ametralladas a los comerciantes, a los industriales, incluso a pequeños comerciantes. Esto es muy grave, porque el narcotráfico se ha metido ya en el cuerpo de la sociedad y hasta en los capilares, en donde está toda la acción productiva, y está sembrando una descomposición, un terror, un miedo de la gente que se quiere ir del país, que no va a invertir sus capitales y que no sabe cómo protegerse porque el Estado mexicano no está pudiendo protegerla contra este crimen organizado. Sí, tres consideraciones rápidamente. El Estado mantiene la tesis de que hay una especie de pirámide delincuencial. Empiezan con pequeños delitos. Por ejemplo, suponer que un cajero que en un banco dice, a ver, este señor acaba de cambiar 25,000 pesos por ahí, y le avisa, o en una casa de cambio del aeropuerto lo mismo da, y le avisa a su compinche para que asalte a esa persona. Sí creo que nos habla de una descomposición fuerte de la sociedad que no está siendo adecuadamente tratada en su base por parte del Estado. Un Estado que se inhibe y dice, bueno, no podemos hacer nada contra los cajeros. Yo creo que sí el Estado debería por lo menos pedirle al ABM una integridad de sus cajeros, controles de integridad de sus cajeros. Es decir, a ver, el que esté metido en esto, en fin, es responsabilidad tuya cuidar a tus cuentavientes dentro y fuera de las instalaciones bancarias. Y por el otro, bueno, pues una mínima mensaje de que efectivamente el Estado puede controlar ese crimen incipiente. Después, cuando uno va subiendo en la pirámide, dice uno, ¿y podrá controlar realmente el narcotráfico? Yo leí hace unos días una entrevista de esta mujer, Alma Guillermo Prieto, esta periodista mexicana estadounidense, diciendo, todos los periodistas hablan mucho de la violencia del narcotráfico, pero ninguno se mete a investigar el dinero, porque el dinero finalmente es el que sigue moviendo todo eso. Y sigue moviendo no solamente, dice ella, cantidad de intereses en México y los Estados Unidos, dice también presupuestos millonarios que se van a la lucha contra el narcotráfico, siguen ahí, y es, dice ella, una especie de juego perverso que permite a las agencias seguir reciclando esas grandes cantidades. Es decir, ahí está la gran amenaza. Termino diciendo, esa es la tercera consideración, que sabemos dónde está el problema. Creo que el diagnóstico es preciso. Lo que acaba de suceder en Benito Juárez, en Quintana Roo, y lo que acaba de suceder en Ciudad Juárez, es que los gobiernos locales son incapaces de contener la oleada y que están en condiciones, en el caso de Quintana Roo, mataron al general Tello, en el caso de Ciudad Juárez le dijeron al alcalde, o quitas al secretario de Seguridad Pública, o cada 48 horas vamos a ir matando a un agente. Y quitaron al secretario de Seguridad Pública. Eso ocurrió este fin de semana, con lo cual dice uno, no está el poder. El poder lo tienen ellos. Me parece clarísimo, después de todo este tiempo, que el diagnóstico que ofrecen Fernando Enrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria, es decir, expresidentes de México, Colombia y Brasil, que les toca lidiar con el problema como presidentes de las repúblicas, de sus repúblicas, es o cambiamos el paradigma del combate a las drogas, o esto va a seguir siendo la pendiente del homicidio. Y doy los 4 datos rápidamente, si me lo permiten. 1, no se ha reducido el cultivo de drogas. Es decir, en toda América se sigue cultivando una superficie muy similar después de 20 años de combate. No se ha reducido la adicción, el número de adictos, es más, crece. No se ha reducido la capacidad económica de los grupos narcotraficantes. Hoy tienen más dinero y no se ha reducido su capacidad de fuego para luchar contra el Estado. Es decir, cuando te oía hablar de 10,000 soldados, cada uno dice, bueno, lleva el Estado mexicano 20 años luchando contra o más quizá, contra esta lacra, y se niegan a cambiar el paradigma. Yo creo que está claro que o cambiamos de visión completa para enfrentar el tema del narcotráfico y los convertimos en prósperos señores globales que hagan negocios por todo el mundo, o realmente esto no tiene solución, ¿no? No tiene solución. 20,000 efectivos por parte del ejército del narcotráfico, nada más de 2 carteles. De 2 carteles. Échale otros 10, 50,000. ¿Cuál es en la ortodoxia tradicional del ejército la relación entre guerrilla y ejército para poderla controlar? 10-1. 10-1. En este caso necesitábamos, si son 50,000... Ponle que sean 30,000 para no... Quedemos en 30,000. Necesitábamos 300,000 efectivos militares para mantener lo que es el equivalente a una guerrilla, porque es el equivalente a una guerrilla urbana y a una guerrilla rural.
con 40,000 efectivos dedicados a eso, o Mucho 200 y tantos mil, que son los que tienen ahora entre Armada, Fuerza Aérea y Ejército, de todas maneras es insuficiente. Está perdiendo la guerra, incluso en los propios términos clásicos de la relación entre ejércitos informales y el ejército formal. Una última reflexión: cuando damos este tipo de cifras, luego me llegan comentarios de algún integrante del aparato de seguridad mexicana diciendo, pues, qué equivocados están. Yo aquí invito al Estado mexicano a darnos ellos la información En vez del Wall Street. en vez del Wall Street Journal, que seguramente lo sacó de algún funcionario mexicano, así como El País sacó hace tiempo una estimación del número de municipios controlados por el narco en Michoacán, etcétera. Es decir, denos la información, denos un libro blanco para poder utilizar estadísticas mexicanas y no recurrir a medios de publicación extranjeros. Bueno, nos vamos hasta el siguiente bloque. La sensibilidad de los gobernantes se mide por la forma como entienden lo que las mayorías de un país están viviendo. Sigue entonces que en un momento de crisis, los gobernantes de los sensibles hacen lo posible por demostrar austeridad y tomar medidas para adecuarse a lo que está padeciendo la mayoría de los ciudadanos del planeta en este momento, porque ya no hablamos solo de México. Y en ese sentido, me sorprende algo que hemos dicho una y otra vez, no es nuevo, la insensibilidad de la clase política mexicana que predica la austeridad en los bueyes de los compadres, excepción hecha de la austeridad en el gobierno del Distrito Federal, siendo justos. Pero para dar una cifra que me sorprendió el día de hoy, la principal noticia de Reforma, resulta que el gobierno federal duplicó su gasto en comunicación. Si en el 2008 gastó 800 y tantos millones de pesos, pues en el 2009 casi 2,000 millones de pesos se dedicarán a más spots en televisión, a más inserciones periodísticas, anuncios en radio, para lo cual habría dos explicaciones que, aclaro, son meras hipótesis por carecer de la información de los cenáculos de Los Pinos. La primera, están asustados por la caída en las preferencias electorales del PAN y por tanto quieren revertirlas a golpe de spot. Le funcionará o no, competirá con 23.400.000 spots del IFE y de los partidos. Vamos a ver qué hace. Y en segundo, tal vez una forma de compensar a las televisoras que vagan como ánimas en pena llorando el dinero que están dejando de percibir por los spots de los partidos. Cualquiera de las dos explicaciones muestra una absoluta insensibilidad a la carestía que nos está golpeando a todos ya en este momento. Ahora, esperemos que de parte del público haya suficiente sensibilidad para empezar a responder a esto. En Monterrey hay un movimiento muy incipiente que usa una mala palabra para decir que no nos hagamos tarugos y que la ciudadanía está ya firmando y haciendo sentir su rechazo de esta manera muy primaria, pero puede ser muy efectiva, frente a los 2,000 millones de pesos en spot. ¿Puede la ciudadanía reaccionar? Solamente que reaccionemos en contra, en serio, van a recibir el mensaje de que por esa vía no van a ningún lado. Si la ciudadanía se queda inerte, van a seguir los spots y van a seguir los miles de millones hacia las televisoras. Yo tendría más que nada una propuesta para que sean bien usados estos tiempos, que no necesariamente tienen que ser spots. Yo creo que si se dedican sustantivamente a apoyar al sistema educativo, haciendo, como dice la ley, una colaboración entre el sistema educativo y los medios informativos para apoyar el desarrollo de la educación básica, que está con una grave postración,
con una falta de calidad enorme. Si se dedican una buena parte de estos tiempos, no en spots que atomizan el conocimiento y que dejan a la gente totalmente perdida en un mar de manchas, eso quiere decir spots en inglés, ¿no? Manchas, sino que lo dedican a impulsar la buena alimentación, la buena salud, las medidas de prevención, sí lo dedican a impulsar medidas de seguridad que las comunidades organizadas pueden tomar para protegerse en esta situación tan grave en la que estamos viviendo, podrían tener un resultado positivo. Si lo van a dedicar a hacer propaganda de las obras, de las realizaciones, de las metas alcanzadas y de la tranquilidad que reina en el país, entonces estaríamos en un grave problema. Yo no conozco el detalle del monto, vi la nota de reforma, de todas maneras eso lo autoriza el Congreso de la Unión, es decir, la partida en general. De todas maneras están los tiempos del Estado para hacer todo eso, ¿no? Es decir, para aconsejarnos que... Ya se lo tienen que dar a los partidos ahora en gran medida. Tiene su tiempo también el gobierno para decirnos consuma frutas y verduras y manténgase en línea o cuidado con esa panza. Es decir, no creo que haga falta mucho dinero para esos mensajes. Hay tiempos del Estado precisamente para eso y creo que hay que hacer un poquito más imaginativos también con el asunto de la comunicación. Discrepo de mi amigo Sergio, en este caso, para que veas que no todo es incienso. El gobierno del Distrito Federal no ha sido austero en su gasto de comunicación. No. Ha sido austero en bajarse sueldos. Sí. Pero en su gasto de comunicación, Televisa les ha dado un trato verdaderamente regio. En fin, yo lo que creo es que sí hay que modificar esta idea de la espotización de la política. Creo que en gran medida la transparencia en medios de comunicación va a ganar mucho el día que los gobiernos locales y por supuesto el federal, dejen de ser un factor económico que marque tanto la diferencia para los medios de comunicación. Es decir, que el pastel publicitario sea más fuerte, el que viene del Estado, que de un montón de agentes privados, habla de una economía, de un capitalismo completamente deforme. Siempre que vienen los, periodistas extranjeros me dicen, oiga, pero ¿qué en México no se anuncian los bancos, no se anuncian las aseguradoras, no se anuncian, es decir, los que tienen interés en anunciarse en una economía de mercado? Y nos da esta idea de este capitalismo torcido que hay en México con una gran intervención estatal que, por supuesto, deforma los propósitos de los medios de comunicación comerciales y les genera una serie de intereses, diría, indebidos en principio, ¿no? Acepto, por supuesto, la precisión. Sí, me refería a la reducción en el salario, que además de que anda por la mitad de los salarios federales, el actual jefe de gobierno hizo una rebaja todavía adicional de un 10% a raíz de que en sueldos de los mandos superiores. Televisa lo quiere mucho. Pero de ninguna manera me es ajeno, como se decía antes, el que el gasto en publicidad, ya no solo en la publicidad institucional claramente identificada, sino al parecer en lo que se llama en el medio las gacetillas, es decir, aquello que parece noticias, pero en realidad está pagada. Sí, al parecer se está dando de una manera muy notable, lo cual marcaría una competencia muy intensa entre Enrique Peña Nieto, del Estado de México, y Marcelo Ebrard, de la Ciudad de México. Los dos calanes, ¿no? Dice Francisco José, si los dedican a educación, si realmente quisieran dedicarse a educación, tendrían que enfrentar a la maestra Elba Ester, no por la vía de los spots ni eso, sino hacer la pelea de frente. Como no la dieron, yo dudo que por la vía de su propia publicidad en televisión, radio y periódico vayan a hacer algo en materia de educación. Sí, yo no excluyo una cosa con la otra. La otra cosa tiene que hacerse, es decir, la calidad de la educación no se va a lograr mientras tengamos un lastre tan severo como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No quiero evitar ese tema. Digo que ya que está con esa capacidad, con esa enorme cantidad de recursos para dedicarlo a esto, primero, no lo haga en spotización. Segundo, lo haga con programas que puedan realmente servir divirtiendo, no tiene que ser una cosa aburrida, para apoyar la educación básica, para apoyar la prevención de la salud, para apoyar las medidas de seguridad. Se me ocurren esas tres, podría haber más. Y esto de que tienen el tiempo de Estado ya está bastante distribuido. Yo creo que no sobraría tiempo, sobre todo si no se spotiza, si no se superatomiza como está
sino que se dedica a programas serios, valiosos, como los que tiene la BBC de Londres, que es un servicio público, como los que tienen O sea, que le dieran más presupuesto a este canal. por ejemplo, Sería más útil. Que nos aumentaran el sueldo. No, porque entonces estaríamos contra la austeridad. Sí, contra la austeridad. Yo propondría que esos 1.000 millones se diesen a un fondo. 2.000 millones. A un fondo para dar fondos para ciencia y tecnología. Leía un articulista, Sí, un articulista está que decía, previsto, en además. estos momentos lo mejor que puede hacer un país es importar científicos de otros países y crear grandes centros de investigación. Aquí hay muchos científicos, eso ayudaría creo que mucho más a la educación. Si no de los este país. matan como al francés, es decir, Mira. importamos científicos Oye, para que en el ya me dio el aeropuerto... caballazo, Lorenzo. No dije nada. Oye, se Estaban quitaron así el diciendo una incienso y se buena idea. metieron los puñales aquí. Estamos no me refiero a- terminando con una nube negra flotando Aquí en el- sobre nuestras ideas y nuestro estado de Que ánimo. está ligado a un cambio de dinero, ¿no? Igual lo que No tú hay decías de los esperanzas. cajeros. Qué barbaridad.